Gracias, hermanos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un momento y presentamos este tiempo en las manos del Señor? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que hemos tenido, Señor, como iglesia, como cuerpo, Padre, donde hemos podido adorar al único que merece la honra, la gloria, Señor, y reconocemos que todo se trata de ti, que todo es para ti y que todo es por ti, Señor. Y en este momento, Padre, tengo la suficiente fe, Señor, para creer que tú estás aquí, Señor, y que hay una palabra del cielo que has preparado para cada uno de nosotros que hoy necesitamos escuchar. Señor, renunciamos a todo conocimiento humano, Señor, todo prejuicio, Padre, que nosotros podamos tener, Señor, para que sea tu Espíritu, Padre, trayendo una palabra que produzca vida, la vida de Cristo en nosotros, Señor. Y hoy, Señor, todo espíritu se sujeta bajo tu autoridad, Padre. Toda distracción, todo obstáculo, Señor, se sujeta bajo tu autoridad, Padre, porque toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Ocupe su lugar, amado. Bueno, para nosotros, amados, es una bendición enorme. No tiene usted una idea la bendición que es para nosotros poder hoy estar en este lugar compartiendo la palabra con ustedes. Sus pastores han sido luz para nosotros, han sido amor para nosotros. Desde la primera vez que nosotros vinimos a esta casa, aprendimos, nos trataron con un amor, no los conocíamos y nos trataron con un amor, con un cuidado que realmente para mí fue completamente sorpresivo por el contexto donde nosotros venimos. Y su casa, esta casa ha sido una tremenda bendición para nosotros. Sus pastores han sido una tremenda bendición para nosotros. Y bueno, hoy estamos tomando este lugar para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y esperamos que hoy al menos se lleve usted una palabra a su corazón. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, al Evangelio de Lucas. Vamos a leer un poco la Biblia. Y voy a esperar que me tenga un poquito de paciencia. Voy a tratar de no predicar muy largo. ¿Sí? En mi iglesia predico un poquito más tiempo, pero voy a tratar de no ser tan largo. Entonces tenga un poquito de paciencia. Lucas capítulo 15, versos del 11 al 31. La parábola del hijo pródigo dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas
son tuyas. Amados, nosotros vivimos en un país en donde hay una orfandad muy grande, ¿sí? Es algo que es parte y propio de nuestra cultura. Vivimos en una cultura donde el hombre, tenemos un contexto social donde el hombre es muy machista, donde decir lo que sentimos no es correcto, donde los padres reconocer sus errores y pedir perdón no es correcto. Y así nos educaron por mucho tiempo y así crecimos como hombres creyendo que decir que lo que sentíamos era un error. Entonces hoy tenemos adultos que nunca escucharon a su padre decirle que los amaban, que nunca escucharon a su padre decirles que estaban orgullosos de ellos, que nunca escucharon a su padre decir lo que sentían por ellos y crecieron creyendo que eso era tener un padre. Y todo lo que pasa, amado, en la sociedad produce una mentalidad. En la psicología hay una parte de la psicología que estudia la mente o la manera de pensar de una sociedad. Y eso genera como una mentalidad propia en cada ser humano. Y el problema de eso es que cuando yo llego a Cristo, yo llego con una mentalidad. Y yo creo que las cosas deben de ser así, porque todos creemos así, porque esa es nuestra cultura y nosotros lo vemos normal. Yo el año pasado fui a Argentina, antepasado fui a Argentina, a Córdoba, y el cordobés te abraza, te besa, y en nuestro país los hombres no nos besamos, ¿verdad que no? Porque somos muy machos. Es una cuestión que es cultural, pero te abrazan, te besan, y para nosotros es un choque cultural. Cuando yo llego a Cristo, Juan 1:12 dice, a todos los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es Jesús el primero que empieza a hablar acerca de Dios como Padre. Es Jesús quien nos enseña que, la pastora decía ahorita, que Él quiere estar cerca de nosotros. Y la paternidad, amados, es una manera de relacionarnos con Dios. ¿Cómo me voy a relacionar con Dios? Como Padre. El problema es que tenemos una mentalidad de huérfano. Y cuando yo llego a Cristo y me presentan a Dios como Padre, me es muy difícil ver a Dios como Padre. Porque la mayoría de nosotros, y no quiero generalizar, porque desconozco completamente su vida, hemos tenido malos ejemplos de padre. Padre que nos abandonaron, que nos golpearon, que no estuvieron presentes, que no fueron amorosos, que no los conocimos quizá muchos crecimos sin padre, que nos golpearon, que nos abusaron. Y cuando yo llego a Cristo y escucho que Dios es mi Padre, me genera un conflicto tan grande porque no puedo ver, porque no tengo una referencia de un buen Padre. Y entonces yo llego a Cristo y batallo para entrar en el entendimiento de lo que es ver a Dios como un Padre. La parábola del hijo pródigo es una parábola que nos enseña el caso de dos hijos, y quiero hablarle de los dos hijos, que muestran mucho cómo es nuestra mentalidad cuando venimos a Cristo. El primer hijo, usted conoce la historia, la leemos ahorita, es el hijo menor, que se acerca un día con papá y le dice, papá, necesito que me dé la parte de la herencia que a mí me corresponde, porque yo quiero ir y disfrutar de la vida, ¿no? Él pensaba y él creía que para disfrutar él tenía que salir del entorno de su familia y poder hacer con su dinero lo que quería. Y cuando nosotros leemos la palabra pródigo quiere decir disoluto, ¿sí? Y al igual que usted, cuando yo escuché disoluto, tampoco sabía qué significa disoluto. Disoluto quiere decir literalmente sin límites. El hijo pródigo es el hijo que no tenía límites. Entonces, el hijo que se va de la casa porque no quiere someterse a la paternidad es porque quiere vivir sin límites. Nosotros vivimos en una sociedad, ¿sí? En una sociedad plagada de ideologías humanistas, donde nos han enseñado que ser libres es hacer lo que nosotros queremos, que no debemos de tener límites para nada. Y hoy usted ve los estragos en la sociedad de ese pensamiento. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban en la escuela? Bueno, a mí me tocó aún, cuando yo estaba en la escuela, que los maestros te daban reglazos en la mano. Y usaban la regla de canto. Alguna vez le pararon con una regla de madera de canto. Dolía que te pegara, ¿sí? Hoy no puedes hacer eso.
Hoy es inadmisible. No puedes tocar a un niño. Entonces el niño crece sin límites y cree que así es la vida, que yo puedo vivir como yo quiera. Cuando yo, amados, vivo una vida sin límites, el huérfano vive sin límites. Y los límites, amados, son importantes. Dios crea a Adán, lo pone en el huerto, y si usted lee la Biblia, está rodeado el huerto de ríos que demarcan los límites donde él tenía que vivir. Y ahí en el huerto Adán tenía todo. Tenía comida, tenía amor, no necesitaba nada en el huerto. Dentro de esos límites estaba todo. Y cuando Adán y Eva pecan, se salen de los límites de Dios. Usted tiene hijos, y a los hijos, ¿cómo los educa? Mire, hoy hay un conflicto muy grande, ¿verdad? Porque hay mucha información en las redes sociales. Y a los padres les están hablando de algo que se llama algo así como paternidad responsable, ¿no? Y entonces yo veo mamás, y perdonen si alguien es así, no conozco a nadie, los pastores no me dijeron nada, pero yo veo gente que se sienta con niños de 2 años a explicarles por qué deben de portarse bien. El cerebro humano, amados, cuando un niño está pequeño, no entiende razones. O sea, su parte cognitiva no se ha desarrollado. Usted puede sentarse a explicarle y es como el hablar a la pared. El niño no va a entender, porque no tiene edad para entender. Hay mamás que me dicen, es que son muy inteligentes. No, sí son muy inteligentes. Aprenden cosas, pero no desarrollan lógica. La lógica la desarrollamos más grandes, no de niños. Entonces, sentarse a hablar y a explicarle a un niño por qué no debe de gritarle a su abuelita es un error, porque el niño no entiende. ¿Sí? Usted le puede explicar al niño cómo prender un cerillo, cómo prender la estufa, pero el niño no va a entender la lógica de cómo se produce el gas y cómo llega, porque no se ha desarrollado esa parte en el cerebro. Entonces, ¿qué es la paternidad? Poner límites. No, ¿por qué? Porque no vas a salir, no vas a ir allá, no vas a meter la mano al contacto de luz, y empiezas a ponerle límites. Nosotros, amados, cuando llegamos a la casa del Padre, el Padre nos ama tanto que nos pone límites. Y a veces nosotros mostramos la orfandad cuando llegamos a la casa de Dios y yo quiero hacer con mi vida lo que quiero. Y no permito que nadie me aconseje, ni me exhorte, ni me confronte. Eso es vivir sin límites. Y el que vive sin límites es el huérfano. Los límites nos protegen. Si ahorita, amados, algo pasa en la calle, nosotros estamos seguros. ¿Por qué? Porque estas paredes nos cuidan. Aquellos muros de aquella construcción nos cuidan. Los límites nos guardan, nos cuidan. El hijo pródigo, el huérfano, quiere vivir sin límites. Y el problema, amado, es que cree que ahí está el disfrutar. Que fuera de los límites es donde yo puedo disfrutar. Y no es así. ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando se fue? Lo perdió todo. Se acabó todo. No hubo más que disfrutar. Se dio cuenta que el disfrute no estaba ahí. Y cuando se le cayó el velo, dijo, cuando él estaba comiendo inmundicia, porque ¿qué comió? ¿Qué deseaba comer? Las algarrobas que le daban a los cerdos. El cerdo es un animal inmundo para el judío. O sea, lo que él iba a comer era algo inmundo. Y eso es lo que él deseaba comer. Y él piensa, él dice, cuando yo estaba en la casa de mi padre, los jornaleros comían mejor que lo que me quieren dar ellos. Y él, viene un pensamiento a su cabeza y él dice, voy a volver a la casa con mi padre. Y viene un pensamiento, dice, yo ya no soy digno de ser su hijo. Ya no soy digno, trátame como a uno de tus jornaleros. Y va a la casa. Y cuando llega con el padre lo ve. ¿Y qué hace el padre? Se regocija cuando lo ve. Lo abraza, lo besa. Y el hijo lo detiene y le dice, padre, no soy digno de ser tu hijo. No soy digno de ser tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y el padre reivindica su lugar en la familia. Le da el anillo, le da el vestido, le da el calzado, le da todo. También no creernos dignos, amados.
también es una mentalidad de orfandad. ¿Cuántos aman a sus hijos? Y los aman porque son buenos. Imagínese que su hijo llega un día con un 5. ¿Qué le va a decir usted? No, vete de la casa. En esta casa no se aceptan 5. ¿Reprobaste en la escuela? ¿Reprobaste como hijo? Vete a ver cómo le haces. ¿Usted hace eso? No, porque es su hijo. No importa, sea bueno, sea malo, es su hijo y lo ama. Porque nosotros creemos que Dios no es así con nosotros. ¿Usted cree que podemos hacer algo para ganarnos el amor de Dios? No podemos hacer nada. Nos ama porque somos sus hijos. Y a veces yo quiero llegar indigno, porque así llegamos todos. El hijo pródigo se humilló, reconoció su error, reconoció su pecado y volvió a entrar a la casa del Padre. Pero cuando entra a la casa del Padre, vuelve a entrar a los límites. Para disfrutar al Padre hay que entrar a esos límites. Yo no puedo disfrutar al Padre fuera de esos límites. Tengo que estar ahí. Ahí es donde está el placer, la plenitud, en los límites que Dios diseñó para nosotros. Y cuando llega, pasa el otro, ¿verdad? El otro hijo. Que allá en Monterrey, donde yo vengo, hay muchos. Yo sé que aquí en San Juan del Río no, pero allá en Monterrey sí. Llega el papá, hace fiesta. Él pensaba que su hijo estaba muerto y está vivo y hace fiesta. Y llega el hijo mayor, el primogénito. ¿Sí? En la antigüedad la primogenitura era muy valiosa. Yo soy el primogénito y hoy no es tan valiosa la primogenitura, pero en la antigüedad era muy valiosa la primogenitura. De hecho la costumbre dice que 2/3 partes de la herencia se la daban al primogénito. ¿Y el primogénito qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el primogénito? Trabajando en el campo, ¿no? Y cuando llega, él escucha la fiesta y dice, ¿qué está pasando allá adentro? Es que le dice un criado, es que regresó tu hermano y tu papá sacó el becerro gordo y hizo fiesta y paró todo porque regresó tu hermano vivo. Dice, porque lo recibió sano, lo recibió sano. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En el contexto y en lo que dice aquí en esta porción de la Biblia, sano quiere decir en equilibrio. Él volvió al equilibrio. Cuando entró a los límites, entró al equilibrio. Ahora, el hijo mayor estaba ahí. ¿Y qué hace cuando escucha la fiesta? Se enoja, se llena de ira. La ira, dice la psicología, que la ira es una valoración de injusticia. O sea, cuando yo valoro que algo es injusto, yo me enojo. Entonces usted va manejando en el carro y alguien lo cierra y nunca se ha preguntado por qué se enoja. Bueno, a lo mejor usted no se enoja, ¿verdad? Pero en Monterrey nos enojamos mucho. ¿Por qué me enojo? Me enojo porque es injusto. Por eso me enojo. Eso es lo que me da coraje, porque yo tengo un marco de justicia y tú transgrediste mi justicia. Y entonces yo quiero poner orden, quiero hacer justicia. Por eso me enojo. Claro, justicia propia, personal. Ahora, se enoja y no quiere entrar a la fiesta. De tal manera que el padre tiene que salir a rogarle. Hijo, por favor, entra a la fiesta. Mira, tu hijo está, tu hermano, creíamos que se había muerto y mira, está vivo, entra. Y él estaba enojado y no quería entrar. En psicología a eso le llaman, amados, la mentalidad de rechazo. El huérfano tiene mentalidad de rechazo. Entonces usted va a conocer gente que se enoja por todo. No, yo ya no voy a ir a esa iglesia porque ahí no hay amor. Porque el pastor no me saludó. Y está enojado. ¿Por qué se enoja? Porque él valora que es injusto. Porque él cree que el pastor debe de saludar a todos. O al menos debe de saludarlo a él. Ustedes son muchos. Yo a veces bajo del altar
Cuando predico, estoy ahí, viene alguien, me aborda y cuando volteo ya se fueron todos. Y habrá gente que dice, oh, es que el pastor no quiere convivir con la iglesia. Y se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque tiene una mentalidad de rechazo. El huérfano, el que crece sin padre, una de las manifestaciones de la orfandad en México es la mentalidad de rechazo. Y entonces el rechazado cree que merece todo. ¿Por qué cree que merece todo? El hijo que le dice al papá, el hijo mayor, el primogénito, le dice, yo he trabajado siempre para ti. Yo he sido obediente siempre. Nunca te he deshonrado como tu hijo. Porque es peyorativo tu hijo. Nunca te he deshonrado, le dice. Y nunca me has dado nada. ¿Qué está diciéndole? Yo me merezco esa fiesta. Él no se la merece. Yo soy el que me la merezco. Porque a esa gente uno le pide perdón y no cambia nada. Se sigue sintiendo igual. ¿Sabes qué? Perdóname, amado. Es que mira, no te vi. ¿Sabes qué? Yo soy bien distraído, amado. Súper distraído. Y en la casa donde nosotros vivimos, a 2 cuadras, vivía una oveja de nosotros que va a la iglesia. Y de pronto me lo topo en la carnicería, estaba comprando comida y yo iba metido en mi cabeza pensando, y él pasa por la otra acera y me grita, pastor, pastor. Y yo, en mi cabeza, llego a la carnicería, el tipo se acerca, me tiene que tocar en el hombro, me zarandea, pastor, y yo volteo asustado. Y me dio mucho gusto que él no se enojara conmigo, porque él fácilmente se pudo haber molestado conmigo, fácilmente, pero no se molestó, le dio risa que me habló tanto y no lo pude ver. Pero el que tiene la mentalidad de rechazo se aísla, amados. El que tiene la mentalidad de rechazo ve la vida a través del rechazo. Entonces cree que todo es una ofensa. Se paran y predican algo o alguien hace algún comentario y creen que lo dicen por él. Y es su mentalidad. A veces la gente ni está pensando en ellos, pero él piensa que todo es por él. Y por eso se enoja y por eso se aísla. La fiesta también era para él. ¿Y sabe qué le dice el padre? Le dice el padre, todo lo mío, todo. Tú siempre estás conmigo, le dice. Tú siempre estás conmigo, le dice. Y todo lo mío es tuyo. Qué hermosas palabras. A veces, amado, Dios, nosotros, por la mentalidad de rechazo que tenemos, no disfrutamos al Padre. No disfrutamos lo que el Padre nos da para nosotros. El rechazado ve lo que no tiene, no ve lo que tiene. Y nunca puede disfrutar lo que tiene, porque solo está enfocado en lo que no tiene. Entonces tiene casa y quiere tener 2 casas y piensa en la casa que no tiene. Y tiene carro y quiere tener otro carro mejor y no piensa en el carro que tiene, porque tiene una mentalidad de rechazo y todo lo ve por ahí. Y el padre le dice, hijo, todo es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Cuando yo tengo una mentalidad de rechazo, amados, yo puedo llegar a Cristo y dice la Biblia, ahorita vamos a leerlo, que Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros para disfrutar. Y mi mentalidad no me permite disfrutar lo que el Padre prepara para mí. ¿Cuántos vinieron el viernes? Pasamos un momento precioso en la adoración. Y a mí, amados, nosotros tenemos algo en la iglesia que le llamamos jornadas de oración, donde nos reunimos un día a orar. Y Dios nos bendice tanto, amados, en cada reunión. Y hay gente que no va. Bueno, la mayoría no va. Y se pierde lo que Dios tenía para él. No disfruta lo que Dios preparó para él. Y a veces venimos a la iglesia y decimos, no, es que me gusta más cómo predica tal, cómo se hacen las cosas tal. No se trata de eso. Se trata de disfrutar lo que el Padre preparó para ti. Y mi mentalidad no me permite disfrutar lo que el Padre preparó para mí. Ahora quiero que vaya conmigo a la Biblia. Esta es la introducción, hermanos. Ahora sí vamos a empezar. ¿Está bien?
No, amado, estoy siendo cortita porque en la iglesia yo predico más. Vamos a Efesios 1, del verso 15 al 23. Efesios 1, del verso 15 al 23. Efesios 1, del verso 15 al 23 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Mire, el Efesios es una carta que es muy profunda en la palabra, en lo que el apóstol escribe. Y es muy profunda porque todas las cartas que escribe el apóstol usualmente las escribe viajando. Entonces son cartas que escribe rápido, pero Efesios la escribe en la cárcel. Entonces él tiene una revelación del Padre muy profunda, pero tiene tiempo para escribir con calma y escribe cosas muy, muy complejas. Y cuando nosotros leemos Efesios, es una carta que tenemos que leerla una y otra vez para poder comprender y para que Dios nos hable. Entonces en el capítulo 1 de Efesios, Pablo empieza a hablar y habla, por ejemplo, de la predestinación. Y dice que somos predestinados, ¿sí?, para ser hijos. ¿Para qué somos predestinados? Para ser hijos. ¿Y sabe qué quiere decir predestinado? No me voy a meter en la teología de la predestinación porque ese no es el punto. Pero ¿sabe qué quiere decir predestinado? Que Él estableció límites. Efesios 2:10, ¿qué dice? Somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y entonces en el capítulo 1 Pablo empieza a hablar de una cosa. Él le habla a una iglesia en Éfeso que resolvió un problema de su identidad. Ellos sabían que eran hijos, habían sido llamados para ser hijos. Esa iglesia no tenía los problemas que nosotros hoy tenemos de identidad. Usted ve, ¿por qué cree que la ideología de género en México tiene tanto éxito? Porque la gente no tiene identidad, no sabe quién es y encuentra en esas ideologías una oportunidad de ser alguien, un grupo que lo acepta y que defiende ciertos ideales aunque no tiene idea de lo que está persiguiendo, pero encuentra ser alguien. El apóstol no habla mucho de la identidad porque Efesios no necesitaba resolver el problema de identidad, pero el huérfano sí. El huérfano necesita saber quién es, porque si no sabe quién es, se va a acercar a Dios con miedo, se va a acercar al Padre con miedo. ¿Cuántas? Yo se lo digo, yo. ¿Sí? Muchas veces me acerqué a Dios con miedo, queriendo hacer cosas para ganarme su favor. ¿Sabe por qué? Porque no tenía idea de quién era. Hasta que supe quién era, hasta que entendí que Dios nos llamó para ser llamados hijos. Somos llamados hijos. Él ve a su hijo y nosotros somos hijos del Padre. Entonces, el hijo sabe quién es, sabe qué lugar tiene en la casa. El hijo no deshonra a la casa. El hijo no deshonra al padre. El hijo no deshonra a la familia porque es hijo. Si usted tiene un negocio y tiene empleados y usted quiebra, ¿qué cree que van a hacer sus empleados? Así se van, ¿verdad? No te preocupes, no me pagues, yo me quedo aquí. ¿Quién se va a quedar? El hijo. El hijo no se va. El hijo está. Nosotros, amados, nos vamos porque no entendemos nuestro lugar. No sabemos que Dios nos llamó para ser hijos.
Y entonces él empieza a hablar, Pablo, de una manera muy profunda y empieza a hablar del propósito. Porque cuando yo sé quién soy, amados, cuando yo comprendo quién soy, amados, yo sé para qué vine a esta tierra. Y yo sé cuál es mi hacer. El hijo, amado, no necesita que le estén diciendo qué hacer porque sabe qué hacer. Puede caminar en el propósito eterno del Padre. Y ahí comprendemos quiénes somos. Cuando nosotros, amados, no comprendemos quiénes somos, se llena un hueco que el alma rechazada lo llena. Entonces yo quiero ser alguien que no soy. Y veo que lo que los demás hacen, pero no lo entiendo. Pero quiero hacerlo. Y es el alma rechazada. Pero cuando yo sé quién soy en Cristo, entonces yo sé por qué estoy aquí. Y entonces, amado, yo batallo mucho con esto en mi iglesia, ya, aquí no. Que mi iglesia es una iglesia hermosa, amados. Gente linda, que está creciendo en Cristo. Pero que tienen luchas muy fuertes con esto. Amados, la plenitud, el mundo busca hoy plenitud. La plenitud no está en el dinero. Conozco gente con mucho dinero que está deprimida, que está vacía, que está rota. Tampoco está en tener muchos hijos y mucha gente alrededor. La plenitud está en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, amados, y yo vivo para lo que fui creado, para cumplir su propósito, yo soy pleno. Entonces ahí, amados, cuando yo sé que vivo para el propósito eterno de Dios, no hay desgaste, no me canso. Nosotros como pastores a veces hacemos muchas cosas y viajamos y invertimos mucho y hay una satisfacción tan grande en el interior, pero tan grande, y nos llena de plenitud, no de felicidad. Yo peleo mucho con la palabra felicidad, porque la felicidad como el mundo la vende es tener todo lo que quieres y el 99% de las veces no pasa. Cuando tienes dinero no tienes que compartirlo, o ya estás muy grande para disfrutarlo, o estás enfermo, o cuando estás joven y saludable no tienes dinero. Y total que es súper difícil vivir y la gente está cegada queriendo buscar eso y no va a pasar. Pero Cristo nos ofrece plenitud. Y entonces cuando yo vivo en plenitud, la plenitud se acerca más a saber que no necesito nada. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y entonces, oye, que no tienes casa, tengo a Cristo. ¿Para qué quiero casa? Oye, es que no te has casado, tengo a Cristo. Y todo lo resuelvo en Cristo. Y cuando yo camino en su propósito, amados, eso trae plenitud a mi vida, porque somos hechura suya, creados en Dios para obras que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios nos creó para eso. La insatisfacción del alma viene cuando yo camino fuera de eso y quiero encontrar ahí. No se puede, no lo va a encontrar hasta que deje ese camino y viva eso que Él preparó. Entonces ahí va a ser pleno. Y ahí va a disfrutar todo. Y a mí me llama mucho la atención, amados. Dice, el apóstol Pablo habla, dice que para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y para que tengamos el conocimiento pleno. Y en la Biblia, la mayoría de las veces, cuando se habla en el griego de conocimiento, usa una palabra, gnosis. De ahí proviene el gnosticismo. Pero en algunas ocasiones el apóstol Pablo utiliza otra palabra llamada epignosis. Y el prefijo epi quiere decir por encima de. ¿Sí? Entonces la gnosis es el conocimiento por experiencia. Pero la epignosis es el conocimiento que está por encima de la experiencia. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? ¿Qué conocimiento está por encima de la experiencia? Creo que las mamás nos van a entender mejor.
Cuando una madre tiene un hijo, hace tiempo pasó en la casa con mi suegra. Mi suegra un día se levantó triste, preocupada, habló con mi esposa y lloró con ella y dijo, es que no sé, estoy preocupada por su hijo menor y resultaba que su hijo menor estaba metido en un problema y no le habían querido decir a ella para cuidarla, pero ella sabía. Esa es la epignosis. ¿Cuántos llevan los 613 mandamientos? Se los aprendieron. Los 613 mandamientos. ¿Cuántos se los aprendieron? No. Sin embargo, hay cosas que no hacemos. ¿Por qué no las hacemos? Porque hay algo dentro que le dice no. Eso no es para ti. Y hay personas a las que de pronto dices, yo sé que este no es mi lugar. ¿Qué es eso? Es la epignosis. Es el conocimiento que está por encima de la experiencia. Es su espíritu habitándote y diciéndote, esto no es para ti. Este no es tu ambiente, este no es tu lugar. Esos no son tus amigos. Tú no debes de hacer eso. Es el espíritu que mora en ti. Y cuando eso llega, amados, uno de los versos que más conflicto me causa a mí para comprenderlo, Efesios 1, 22 y 23. Dice que Jesús es Señor sobre todas las cosas, dice. Y que Él sometió a todos los principados, las potestades, los señoríos, dice, y lo sometió bajo sus pies, dice, y lo dio por cabeza a la iglesia. Y luego dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. La iglesia es su cuerpo. Amados, la mayor manifestación de plenitud en Cristo la experimentamos en el cuerpo. No podemos experimentarla sola. Mire, mi suegro fue un evangelista tremendo. Campañas que hacía y lo invitaban a predicar. Él tenía una agenda llena todo el año, por años. Y Dios lo usaba en milagros y solo. Yo creo que ese tiempo se está terminando. Yo creo que hoy este tiempo es el tiempo de la manifestación del cuerpo de Cristo. Y entonces ahí, amados, es la mayor manifestación de Cristo en la tierra. Cuando yo tengo una mentalidad de orfandad, amados, no disfruto el cuerpo. No puedo ser parte del cuerpo porque soy un huérfano. Entonces yo veo que Dios hace cosas y yo no soy parte y yo creo que es por culpa del cuerpo. No, es por mi culpa. Porque yo no he resuelto cosas en mí que tengo que sanar para ser parte del cuerpo. Porque ahí está la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí sabe qué quiere decir eso? Que no hay nada que a usted le haga falta que no lo encuentre en Cristo. No hay nada. Yo no le puedo decir que yo tengo la revelación completa del Padre porque yo escucho a sus pastores y entiendo cosas que nunca había entendido. Y me gozo, ¿sabe por qué? Porque la plenitud de Cristo está en el cuerpo. Y yo salgo a predicar solo y me siento desarmado cuando voy a predicar solo. Pero cuando va la iglesia, el cuerpo conmigo, amado, yo me siento como un león. Porque Cristo, la manifestación de Cristo está en el cuerpo. Amados, una cosa que las tinieblas hacen con nosotros es que nos roban la capacidad de disfrutar lo que Dios nos dio. El cuerpo, amados, es un lugar, es un ámbito que está diseñado para disfrutar. Yo creo que hoy la iglesia está tomando otra medida más grande de fe. Y estamos saliendo de las cuatro paredes para abrir las puertas de nuestra casa y ser cuerpo. Y hablar de Cristo. Y levantar altares en la casa y orar. Porque eso es ser cuerpo. No dejamos de ser iglesia ni de ser cuerpo cuando nos vamos de aquí. Seguimos siendo cuerpo. Y el mundo, amado, necesita la manifestación del cuerpo de Cristo en este tiempo. A veces, amados, nosotros no comprendemos el lugar que Dios nos ha dado en su cuerpo. Nosotros no entendemos ni sabemos disfrutar lo que Él ya preparó para nosotros. Y le voy a pedir que se ponga de pie.
quiero terminar contándole una historia, porque para mí por alguna razón, amados, mi esposa y yo no tenemos hijos biológicos. Y hace algunos años, yo platicando con unos conocidos que tenía, me hablaban acerca del tema de la adopción. Me dicen, oye, ¿por qué no adoptas? Y en Nuevo León es el estado más difícil para adoptar, es muy, muy difícil adoptar. Y yo le explicaba, no, es que mira, pues intentamos y no pudimos. Y entonces él me empieza a contar una historia. Y él me empieza a decir, fíjate que yo tengo un conocido, así, y adoptó. Y me cuenta una historia, ese matrimonio adoptó 2 niños. Un niño tenía 1 año, meses, y el niño mayor tenía 3 años, cuando los adoptaron. El mayor, bueno, la mamá era una mujer drogadicta, que en 3 ocasiones la institución del DIF se los quitó porque la encontraron a la mamá tirada en el piso, drogada, en la madrugada, y los niños a un lado de la mamá llorando. La policía o alguien pasaba y le decía y le quitaron los niños. 3 veces se los quitaron. La tercera vez ya no se los regresaron. Pasaron directo al sistema de adopción. Y cuando los ven, este matrimonio que no podía tener hijos, adoptan a los hermanitos. Y el chiquito inmediatamente se adoptó, les empezó a decir papá, empezó a hablar, fue como un apego más normalizado. Pero el mayor no hablaba, nada, no decía una palabra. Entonces lo llevan con el psicólogo y bueno, pues normal, no sabemos qué pasó, pero el niño tiene problemas de habla, vamos a darle terapia, mira, y empiezan a trabajar con el niño. Como este matrimonio era un matrimonio que tenía un nivel económico alto, mete al niño, al niño mayor lo mete a un colegio, ¿sí? Y cuando entra al colegio, yo fui maestro de un colegio y en el colegio la mayoría de los papás meten a los niños al colegio porque creen que es un lugar más seguro, no como en la escuela pública. Yo estudié ahí y hay muchos salvajes ahí, ¿verdad? En los colegios no. Y entonces lo meten al colegio al niño y estando en el colegio le dan su loncherita con su almuerzo y otro niño mayor se lo quiere quitar. Y cuando le quiere quitar su lonche, este niño se transforma y se voltea y empieza a golpear y a morder al otro niño. Y aunque las maestras le gritaban, el niño no dejaba de golpear. Y las maestras tuvieron que cargarlo y el niño pegaba y gritaba porque le iban a quitar su comida. Obviamente los dueños del colegio le hablan a los papás, oye, ven, el niño está mal, tiene problemas. Y ellos, padres nuevos, una experiencia complicada, la adopción, van con el psicólogo. Y el psicólogo les dice algo que ahí me habló el Espíritu a mí. El psicólogo les dice, mira, ese niño no sabe que tiene papá. Ve tú a saber qué comió en la calle ese niño, contra qué tuvo que pelear por comer algo, que cuando el otro niño le quiso quitar su almuerzo, se transformó. Él no sabe que si le quitan la comida, llegando a casa, él va a tener que comer. Él no lo sabe, por eso pelea. Él no sabe que ya tiene padres. Él no sabe que es hijo. Y cuando el hombre termina de contar esa historia, el Espíritu Santo viene y me dice, ese niño eres tú. Porque peleas con todas tus fuerzas por cosas que yo ya te di. Porque crees que eres un huérfano, que estás solo y yo preparé todo para ti. Y no lo sabes. No te has dado cuenta que ya no eres huérfano, que tienes un padre. Y cuando yo empecé a entender esa verdad, amados, empecé a disfrutar.
No podemos disfrutar, amados, sin conocer a Dios como Padre. No podemos disfrutar. Solo disfrutamos a través del Padre. Así quiero que cierres tus ojos y que empieces a platicar con Dios. Yo no te conozco, no sé tu vida, no sé los traumas que tú has vivido, no conozco tus luchas, tus carencias, no las conozco, pero hoy estoy aquí para decirte que tienes un Padre y que el Padre ha preparado y ha dispuesto una mesa para ti y que no estás solo y que no tienes que ganarte el favor del Padre, porque el Padre ama a sus hijos, que solo tienes que